Bien, buenos días. Hoy día vamos a tener el tema de gen y ADN. Se suele a veces confundir las terminologías y sobre todo darle una visión de dónde realmente estamos ubicados en el tema de biología. Hay eh, hay diferentes presentaciones en las cuales la literatura científica muestra el tema del ADN. ¿Ya? Bien, si yo quiero dibujar, ¿no? Si yo quisiera realmente, acá tengo yo imagínense, ¿no? Una estructura de ADN, ustedes pueden observar, ¿no? Lo voy a poner largo, ¿no? Bien, esta es una molécula de ADN realizada casi en escala, ¿no? Es una molécula helicoidal, ¿no? Donde vamos a ver nosotros, ¿no? Algunas, cada uno de estos nudos representa las unidades básicas del ADN. Si nosotros sacáramos el ADN de una célula de cualquier parte de nuestro organismo, este ADN pues tendría una altura de más o menos 1,80 m, ¿no? Sería más alto que mi persona. Para que vean ustedes el grado de compactación, el ADN está compactado dentro de las células, ¿no? Está sumamente compactado, ¿no? Y dependiendo del estado celular, ¿no? Es que este ADN va a expresar sus genes o no, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de este capítulo? Bien, si yo quisiera, tenemos que hablar un poquito de la historia del ADN, ¿no? ¿Quién es realmente los descubridores de esta molécula? ¿No? Ahí lo tenemos. Watson y Crick, ¿no? Trabajando en los años 50, ellos determinaron la estructura del ADN, más no ellos descubrieron el ADN, ¿no? Sino la estructura. Ya se conocía la presencia del ADN años atrás, pero fueron ellos los primeros que establecieron la estructura y por el cual ganaron el premio Nobel, ¿no? Watson, Crick y Wilkins, siempre se menciona a ellos dos, pero realmente hubo un tercero y hasta un cuarto, ¿no? Rosalind Franklin, que es historia aparte, ¿ok? Gracias a los trabajos de Rosalind Franklin, a la estructura por medio de rayos X, es que se pudo determinar esta forma helicoidal. Pero no debemos olvidar que el ADN es una molécula informativa. Es tan informativa como un byte de su computadora, ¿no? Donde ustedes transportan información, ¿no? Cada vez que llevan un USB, lo meten a una PC y de ahí se llevan un archivo. Se están llevando unidades informativas en byte. De la misma forma, el ADN también hace lo mismo que hacemos con el USB, ¿no? Almacena información y podemos transportarla gracias a que es una molécula informativa, ¿ok? Este ADN tiene una estructura, ¿no? Constituida por unidades básicas conocidas con el nombre de nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos son la unidad básica en la cual vamos a encontrar un átomo muy presente que es justamente el fósforo, ¿no? El fósforo o fosfato es lo que vamos a encontrar nosotros presente siempre en un nucleótido. Luego vamos a encontrar un azúcar, para ser más exacto, una pentosa, un azúcar de 5 carbones, ¿no? De los cuales hace que el ADN se diferencie de otra molécula también informativa, que es el ARN, porque en el caso del, vamos a ver, en el caso del ADN, estamos hablando de una molécula de desoxirribosa, mientras que en un ARN estamos hablando de una molécula de ribosa. De ahí se deriva su nombre, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico.
Luego tenemos las bases nitrogenadas, que van a ser realmente por qué la molécula de ADN y también de ARN son moléculas informativas, debido a que hay diferencias en estas bases nitrogenadas y también complementariedad. Recordemos que el ADN es una molécula doble, ¿no? En forma de espiral. Y esto hace que se diferencie del ARN, que lo vamos a ver en un detalle, ¿no? Bien, el grupo fosfato es realmente el átomo que le da energía al tema del ADN. El ADN está unido nucleótido a nucleótido gracias a estos grupos fosfatos. Como le había mencionado, tenemos dos tipos de pentosas, ¿no? Constituidas por 5 carbones, ribosa y desoxirribosa. Y tenemos bases nitrogenadas. Y una gran diferencia entre las bases nitrogenadas es que algunas de ellas tienen la presencia de 2 anillos y se conoce con el nombre de purinas. Pero hay otras bases nitrogenadas que tienen la presencia de un solo anillo en su estructura molecular y se denominan, ¿no?, pirimidinas. O sea, tenemos purinas y pirimidinas, ¿no? Ahí están los dos grandes grupos, las purinas, adenina, guanina, y las pirimidinas, timina, no tiamina, tiamina es una vitamina, citosina y uracilo. ¿Ok? Esas 5 bases nitrogenadas, ¿no? Adenina y guanina, purina, citosina, timina, uracilo. La adenina y la guanina y la citosina y la citosina, esos tres, ¿no?, están presentes tanto en el ADN como en el ARN. En cambio, la timina es exclusiva del ADN, mientras que el uracilo es exclusiva del ARN, ¿no? Pero cada una de ellas, tanto el ADN como el ARN, tienen 4, ¿no?, nucleótidos diferentes. Ahí les dije, el nombre más largo, pirimidina, se estructura de un solo anillo, timina, uracilo y citosina. Y las purinas, el nombre más corto, aquellas que tienen doble anillo, ¿no? La adenina y la guanina son las representativas. Una regla mnemotécnica para que no se olviden, ¿no? La purina es una marca comercial de alimento para aves, para pollos, para ser más exactos. Entonces, la purina pues cuesta dinero, ¿no? Y el dinero es plata. ¿Y cuál es el símbolo de la plata? Exacto, AG, ¿no? Adenina y guanina, para que no se olvide. Bien, ¿cuál es la función del ADN? El ADN tiene 3 funciones importantes. Almacena la información. ¿En qué forma? Pues porta los genes, que lo vamos a ver más al detalle. Replica la información. Claro, el ADN, a partir de una molécula de ADN yo puedo dar origen a otra molécula de ADN. Eso sucede durante la división celular. Y la tercera función es que transcribe la información. Es decir, nosotros podemos transcribir la información que está en los genes, en el ADN, lo transcribimos a moléculas de ARN. ¿Ok? Y acá vamos a ver, vamos a un poco ir a la... Entonces, vamos a resumir, ¿no? Yo tengo, a ver, voy a dibujar una molécula de ADN. Ahí está mi molécula de ADN, ¿no? Todos deben aprender a mocar. Es una estructura doble, helicoidal. Y lo que estoy dibujando acá, esas rayitas, ¿no?, son las famosas uniones con que se unen cada nucleótido, ¿no? Yo voy a tener acá un nucleótido. Ya hemos dicho, por ejemplo, tengo adenina, ¿no? De repente tengo otra acá, tengo una timina. La timina es exclusiva del ADN, guanina y citosina. Ahí tengo yo 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. ¿Ok? Algo más que no debemos olvidar, un poco de nuestras clases de biología general,
es que ¿dónde encontramos el ADN? Imagínense que yo he dibujado acá una célula, la membrana celular, ¿no? Y yo les pregunto, ¿no? ¿Dónde está el ADN? ¿No? Después de la membrana celular tenemos el citoplasma de esta célula. ¿Okay? Esto es una célula eucariota, para ser más exacto. Y ¿dónde encontramos nosotros el ADN? ¿No? Yo voy a dibujar acá. Esto vendría a ser que tiene poros, ¿no? Tiene poros. Esto viene a ser el núcleo. Son las tres partes fundamentales de una célula. Y en su interior, ¿no? Nosotros vamos a encontrar enrollado, algunas partes muy enrolladas. Vamos a encontrar nosotros a la molécula de ADN. ¿Ya? No olvidemos que el ADN en células eucariotas está imbuida, está dentro del núcleo. Nunca sale el ADN del núcleo. ¿Okay? Pero sin embargo la información llega al citoplasma. Vamos a ver cómo. Ok. Entonces el ADN, ¿no? Es una molécula helicoidal formada por cadenas de nucleótidos. Si yo quiero representar un nucleótido cualquiera, ¿no? Siempre debo representar tres partes, que es la base nitrogenada, ¿no? Lo vamos a dibujar de diferente color. La base nitrogenada. Luego tenemos una pentosa, ¿no? Una pentosa, lo voy a representar con una P. Y luego tenemos unido, ¿no? Tenemos unido un grupo fosfato. Un grupo fosfato. Entonces, esa estructura se conoce con el nombre de nucleótido, ¿no? Y constituye tanto el ADN, ¿no? Recordemos que el ADN y la otra molécula informativa, el ARN, están formados por unidades de nucleótidos. ¿Okay? Unidades de nucleótidos. Bien. Estas bases nitrogenadas, en el caso del ADN, puede ser una timina, guanina o citosina. Y en el caso de ARN, la timina es reemplazada por un uracilo. ¿Ok? Un uracilo. Bien. Esta molécula, como lo vamos a poder ver, a ver, regresemos un rato al gráfico, ¿no? ¿Por qué almacena información? Esta información del ADN está almacenado, ¿no? Cada ciertas porciones del ADN, que son unidades informativas, se conoce con el nombre de gen. Estas unidades informativas, ¿no? Constituyen el gen, ¿no? Que pueden ser miles de secuencias de nucleótidos, ¿no? Pero lo interesante es que a partir de esta secuencia de gen se va a formar la molécula. ¿Cómo se llama la molécula? Exacto, de ARN, ¿no? A partir del ADN yo voy a producir una molécula de ARN en un proceso que se llama transcripción. Transcripción. Y a partir del ARN se va a producir otra molécula en un proceso conocido como traducción, que se conoce con el nombre de, lo voy a dibujar, proteína. Proteína. ¿Ok? Entonces, el ADN almacena información, ¿no? Y la transcribe.
¿no? Pero el proceso de pasar la información de ARN a proteína se conoce como traducción, ¿no? Y la unidad básica, la unidad informativa, es el gen. Este gen me va a producir una proteína finalmente. Un proceso conocido como transcripción y traducción. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el ADN, se transcribe, se traduce, ¿no? En ARN y finalmente forma la proteína. Un aspecto también que debemos mencionar acá es que, bueno, si yo les pregunto a ustedes cuántos genes tiene el genoma humano, ¿no? El genoma humano tiene más o menos 21.000 genes. 21.000 genes. Y si yo les pregunto, ¿todos los genes están activos? No. ¿Qué porcentaje de genes creen ustedes que están activos en una célula? Pues el porcentaje les va a sorprender, el 5% está activo, ¿no? Y un 95% están inactivos, ¿no? Así está. 5% activos, la mayoría de los genes están silenciados. Están, digamos así, dormidos, están con el switch apagado, ¿no? Si ahorita apago la luz, no hay luz, no vemos nada, ¿no? De esa forma está en la mayoría no, en todas las células, ¿no? No todos los genes se están transcribiendo y traduciendo. Y algunos genes, la gran mayoría, se traducen. Hay una pequeña minoría que solamente se queda en transcripción, pero la gran mayoría se traducen. Pero no todos los genes se traducen. De esos 21.000 genes, un 5%, ¿no? Se está transcribiendo y posteriormente traduciendo, ¿no? Bien, ahora, otro aspecto importante que no debemos olvidar, hemos hablado de nucleótidos. No olvidemos que las proteínas están formadas por unidades. ¿Cómo se llaman esas unidades? Exacto, ¿no? Aminoácidos. No olvidar que están formados por unidades conocidas con el nombre de aminoácidos. Aminoácidos, ¿ok? Aminoácidos, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Otro aspecto también importante es que los nucleótidos se complementan, ¿no? Yo les he dibujado acá un nucleótido, ¿no? Pero si lo vemos un poquito más al detalle, vamos a suponer que yo esta unión de acá la agrando, y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, ¿no? Una base nitrogenada de un nucleótido que se une a un fosfato, perdón, a un azúcar, a una pentosa, ¿no? Y acá tenemos nosotros al fosfato. Allí hay un nucleótido. Pero a su costado, ¿no? En unas uniones especiales que pueden ser 2 o 3, conocidas con el nombre de puentes de hidrógeno, vamos a encontrar en forma invertida, pero lo voy a escribir así, otra base nitrogenada que a su vez está unido, que a su vez está unido a una pentosa, que a su vez está unido a un grupo fosfato. ¿Ok? Voy a borrar acá para que se vea. Bien, y si ustedes observan, base nitrogenada, ¿no? Una gran diferencia
entre el ARN, ¿no? Vamos a dibujar acá una pequeña tablita, como siempre nosotros con nuestra tablita, ¿no? Donde ponemos acá ADN y ARN, ¿no? El ADN tiene adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN tiene adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Ok? Como azúcar tiene acá el ADN desoxirribosa, mientras que el ARN tiene ribosa. Y bueno, ambos tienen fósforo o fosfato, tienen igual, en eso no cambia, es idéntico a ambos. El otro aspecto importante es que las bases nitrogenadas se complementan. ¿Se acuerdan que habían de simple anillo y de doble anillo? Es decir, habían purinas y pirimidinas. Bien, existe complementariedad. Y esto es importante porque es parte de lo que se llama código genético, la adenina se complementa con la timina. Y la guanina se complementa con la citosina. La adenina se complementa con 2 puentes de hidrógenos y la guanina y la citosina con 3. Esto es en el ADN. Si esto fuera ARN, este sería uracilo. También uracilo con adenina, 2 puentes de hidrógeno. 2 puentes de hidrógeno. Esta es famosa complementariedad de Chargaff, ¿no? Es universal. Siempre va a ser esa unión. Adenina, timina o adenina, uracilo y guanina, citosina. Eso quiere decir, profesor, que esta adenina, esta timina, guanina y citosina también están complementadas. Claro. ¿Cuál sería su complemento? Ah, bueno, profesor, si es adenina, entonces este debe ser timina, correcto. Y si este es timina, entonces el otro debe ser adenina, correcto. Y si este es guanina, este es citosina, y si este es citosina, este será guanina. Las dos cadenas portan la misma información. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando se produce la división celular, ¿no? Cuando se produce la división celular, una célula lo que hace, ¿no? Una célula que entre en división celular, estoy dibujando acá el núcleo, ¿no? Me va a dar lugar a 2 células hijas en un proceso conocido como mitosis, donde ambas, esta célula, me va a generar 2 células idénticas. ¿Y eso es por qué? Porque este le ha pasado la misma información, vamos a ver más a detalle, la misma información genética, lo que está almacenado en los genes, a las 2 células hijas. Por lo tanto, las células, ¿no?, portan la misma información. Mis células, las células del epitelio, cada vez son las que más se dividen. Acá rato se están dividiendo. Nosotros estamos botando muchas células epiteliales en cada momento. Cada una de ellas se divide en forma muy rápida, pero genera 2 células que son idénticas porque portan los mismos genes. Se tiene que asegurar que sea así, ¿no? Que no haya cambios. Las células portan la misma información. Pero vamos a ver con detalle en un rato. Bien. Proceso de replicación. Proceso de replicación. Si ustedes observan, ¿no? Ustedes observan a la derecha, tenemos, a ver, voy a agrandarlo un poquito. Ahí está. A la izquierda, perdón, ustedes van a ver una célula en proceso de división, ¿no? La célula, ¿no? Si ustedes observan, la célula se divide y de un núcleo aparecen 2 núcleos y finalmente 2 células. Pero lo que se está dividiendo es el material genético. El material genético, el ADN, como ustedes observan acá, se va a replicar. A partir de una cadena de ADN se van a formar 2 cadenas nuevas de ADN. Y estas después van a formar los núcleos respectivos de las células hijas. ¿Ok?
Bien. Si ustedes observan, ¿no? En el proceso conocido, ya dijimos que el ADN almacena, bueno, lo voy a poner acá, almacena es una de sus grandes funciones, gracias a los genes, pero también replica la información, replica. A partir, recuerden ustedes que hay puentes de hidrógeno. Estos enlaces, hablando químicamente, son enlaces débiles. Son enlaces covalentes, como hay, por ejemplo, entre las moléculas del hidrógeno y oxígeno del agua, que para romperlas se necesita mucha energía. Estas no, son enlaces débiles. Y cuando llega a la división celular, lo que hace el ADN es algo bastante interesante, ¿no? El ADN se separa. Acá tenemos los puentes de hidrógeno, ¿no? Tenemos los puentes de hidrógeno y lo que va a pasar es que el ADN durante el proceso de replicación que se da durante la división celular, esto es durante la división celular, ¿no? Se separa. Se separan las cadenas, ¿no? Con la ayuda de enzimas y otras cosas más, pero se separan las cadenas. Y cuando termina el proceso de división celular, ¿no? Vamos a tener nosotros, ¿no? Que acá se va a formar una nueva cadena que también se va a complementar. Eso quiere decir que si esta es adenina, ¿no? Este es timina, este es guanina y citosina, este de acá, complementado, debe ser timina, adenina, citosina y guanina. Y así, toda la cadena se comienzan a formar cadenas nuevas. De tal modo que cuando termine el proceso de división celular, en verdad lo que yo voy a tener son dos cadenas nuevas, ¿no? Dos cadenas nuevas. Y cada una de esas cadenas de ADN van a formar los futuros núcleos de esas dos células hijas que les mencioné hace un rato. ¿Ya? Y este proceso de replicación tiene que ser exacto. Es como si ahorita yo les diera una hoja, les imprimo una hoja a láser full, se la ven, la leen muy bonita. Cada proceso de replicación es como si yo le sacara una copia y a esa copia le saco otra copia y a esa copia le saco otra copia. Imagínense 50. Cuando lleguen a la copia 50 y comparen con la primera, se van a dar cuenta, pues algunas letras no se ven, algo ha pasado, se ve borroso, ¿no? Porque la replicación se va haciendo inexacta, ¿no? Se van metiendo, de repente acá ya no le meto timina, le meto una guanina y voy cometiendo errores. Esos errores en un proceso de replicación que se da, se conoce como mutación. Todas nuestras células se vienen replicando desde que se formó el embrión. Pero el ADN estaba intacto en ese momento. Ya cuando empezamos a cierta edad empezamos a envejecer. ¿Y qué es el envejecimiento? Son mutaciones acumuladas. Cada vez que se dividen nuestras células, se producen mutaciones que van a generar proteínas que ya no son iguales a las originales, que tienen otros aminoácidos, ya no empiezan a funcionar bien y ahí es donde comienza el individuo pues a enfermarse, ¿no? A perder tersura de la piel, pierde masa muscular, encanece, ¿no? Que no es otra cosa que son mutaciones acumuladas en el proceso de replicación. Cuando una persona ya está anciana, ha tenido proceso de replicación de todas sus células y su organismo ya empieza a degenerarse, ¿ok? Bien, vamos a verlo un poquito más. Acá les había preparado. Ahí está. Miren la replicación. Lo que ustedes observan a la izquierda son los nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos que tienen que empalmar y ustedes van a observar ahí 3 puentes de hidrógeno de guanina y citosina o 2 adenina con timina. Siempre tienen que encajar adenina
con timina, guanina, con citosina. Cuando no encaja, cuando se produce un error, se corrige, ¿no? Como si borraran y vuelven a colocar el nucleótido que le corresponde. No debe haber una alteración. Eso, si se introduce un nucleótido que no corresponde, se produce una mutación que podría ser hasta letal, ¿no? O no funcionar bien el organismo, o producirme una enfermedad, o también producirme algo nuevo, algo que no existe en la naturaleza, y eso es parte de la evolución también. Abajo está un poco más rápido, ¿no? Una cadena vieja, se abren, se forman dos cadenas nuevas, ¿no? Cada cadena de ADN vieja se complementa con una nueva y forman dos cadenas en total, ¿no? Bien, hay enzimas que ayudan a este proceso. Hay enzimas que ayudan a este proceso. Por acá ¿no? La que se encarga de producir otra nueva molécula de ADN es la DNA polimerasa. ¿Okay? La DNA polimerasa es la gran estrellita acá. Es una enzima que me va a producir, se va a encargar de producirme una molécula de ADN complementaria, ¿no? Exacta, fiel a como está la vieja, ¿okay? La cadena vieja. Hay otras enzimas que ayudan en el proceso. Recuerden que el ADN se tiene que abrir. Ahí actúan algunas enzimas que rompen los puentes de hidrógeno y hacen que estén libres los nucleótidos para que la ADN de polimerasa pueda actuar y completar el proceso de replicación. ¿Ok? Bien, un aspecto que también se los menciono, miren toda la cantidad de enzimas que hay, ¿no? Trimasa, helicasa, como cuñas, topoisomerasas, ¿no? Cuando ustedes agarran es como si agarraran una liga, la enrollan y traten de abrirla por el centro, opone cierta resistencia. Bueno, estas enzimas, ¿no? Como la helicasa entra como una especie de cuña, la topoisomerasa produce cortes para que el ADN se abra, ¿no? Y pueda finalmente el ADN ser replicado, ¿no? Una cadena se replica, las dos se replican a la vez, solamente que una es una cadena continua y otra es una cadena discontinua. Eso es debido a que el ADN de polimerasa tiene una propiedad, ¿no? Lee en un sentido, ¿no? Solamente lee en un sentido la cadena de ADN. Por lo tanto, una cadena se sintetiza continuamente y otra discontinua, ¿no? Esa es la única diferencia que encontramos entre un mecanismo y otro. Pero finalmente los dos procesos son simultáneos, ¿no? Se forman esos loops, se abre el ADN, ¿no? Y comienzan a sintetizarse en forma continua, como ustedes ven acá. O también discontinua, pero van a la misma velocidad. ¿Quién se carga? La DNA polimerasa. Ambas cadenas las va a replicar, no solo una. Ambas son replicadas, ¿no? De igual forma. Es otra forma de verlo. Tridimensional, ¿no? Una cadena es continua y la otra la hace por fragmentos, ¿no? Pero finalmente se forman dos cadenas en el proceso. Bueno, les menciono, los fragmentos de Okazaki son en la cadena discontinua, se van formando pequeños fragmentos, va por pedacitos en la ADN de polimerasa y luego completa todo el proceso, ¿no? Bien, acá también no debemos olvidar el tema, y esto lo van a ver, o ya lo han visto en biología celular, que el proceso de división celular pasa por fases, ¿no? Tenemos nosotros 4 fases, ¿no? La fase S, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M o de división celular. ¿Qué es la fase G1? Como se ve acá, en esa fase se realiza el metabolismo, las células están sintetizando proteínas en cantidad, sintetizan a partir de los genes, ¿no? De ese 5% de genes se va a sintetizar una molécula de ARN y luego una molécula de proteína. ¿Ok? Esa es la fase G1. Cuando la célula
va a entrar en el proceso de división, lo que hace es replicar el ADN. Es lo primero que hace. Replica el ADN o sintetiza ADN, por eso que esa fase se le conoce como fase S. Luego pasa una fase G2 que prepara ya, ¿no? Ya todo el ADN se comienza a condensar, ya no va a haber genes activos y acá se quedan algunas proteínas que van a entrar en el proceso. Y en la fase M es donde se va a producir, ¿no?, la separación de las moléculas que se han replicado para formar los núcleos de las células hijas en un proceso conocido como M. En verdad hay dos procesos de división celular, ¿no?, en células eucariotas, ya saben. Uno de ellos es la mitosis, para todas las células, ¿no?, somáticas hacen mitosis, y la meiosis, que solamente se da en las gónadas, ¿no? Para hablando de animales, testículo y ovario, o hablando de plantas, ¿no?, en el pistilo y en el estambre, donde se van a producir gametos, ¿no? Ovocito, espermatozoide, polen, ¿no?, etcétera. ¿Ok? Eso se llama meiosis. Bien, el otro proceso, el otro proceso es la transcripción. Miren ustedes ahí, ¿no? La transcripción. A ver, vamos a hacer una altus acá y veamos. Bien. Voy a utilizar esta parte del gráfico. Bien, cuando se transcribe el ADN, ¿no?, el ADN también se abre, ¿no?, y a partir de una de las moléculas conocidas como ADN, a partir del ADN molde, ¿ya?, porque también hay la otra cadena es el ADN complementario, ¿ok? A partir del ADN molde, ¿no?, se va a producir la complementariedad, ¿no?, la complementariedad para formar una cadena de ARN, ARN mensajero para ser más exacto. Entonces, si este ADN tiene, ¿no?, tiene guanina, citosina, adenina y timina, entonces el ARN complementario tendrá, si este es guanina, este será citosina. Si este es citosina, este será guanina. Si este es adenina, este será timina. Pero profesor, el ARN no tiene timina. ¿Qué tiene? Uracilo. Ajá, uracilo. Entonces acá habrá uracilo. Y si este es timina, acá habrá adenina. Vamos a suponer que tiene 4 nucleótidos, entonces se va a formar una cadena de ARN mensajero que porta la información de este gen. Recuerden que son los genes lo que se transcriben, ¿no? Y yo les había dibujado, ¿se acuerdan que les dije que esto se daba dentro del núcleo, ¿no? Acá está el núcleo celular. El ADN jamás sale del núcleo, pero el ARN sí. El ARN va a atravesar ese poro, ¿no? Esto es un poro nuclear. ¿A dónde? Al citoplasma, ¿no? Al citoplasma. Ahí en el citoplasma, el ARN, ya este ARN formado, el ARN mensajero, ya cuando está en el citoplasma, va a ser traducido gracias a la ayuda de unas estructuras moleculares, supramoleculares, conocidas como ribosomas. Esto ya lo han visto en biología general. Y los ribosomas me van a formar, ¿no?, finalmente a la proteína. Dependiendo del código genético, ¿no?, este ARN mensajero me va a formar a la proteína. ¿Ya? Recordemos que acá también hay una enzima, así como la replicación la realiza la ADN polimerasa,
El proceso de transcripción para formar ARN lo produce una enzima conocida con el nombre de RNA polimerasa. RNA polimerasa. ¿Ok? Ese es el proceso entonces de transcripción, perdón, replicación, transcripción, ¿no? Y traducción. ¿No? Vemos, esto es transcripción y este proceso es traducción. ¿Ok? Traducción. Todo sucede dentro de la célula, obviamente. Obviamente. Vamos a verlo un poco. Vamos a verlo un poco más esquematizado. Miren ustedes, arriba está el ADN y lo que se está formando de color rojo es el ARN a partir del DNA molde. Recuerden que las dos cadenas no se transcriben, se transcribe una, el DNA molde, ¿no? Eso que está produciendo la síntesis de RNA es una RNA polimerasa, ¿no? Acá para que sepan, la cadena tiene dos direcciones, va a transcribir, ¿no?, el RNA de 5 a 3. De 5 a 3. Abajo está con más detalle cuando ya vemos a los nucleótidos, la RNA polimerasa, timina con citosina, adenina con timina y así sucesivamente. Una vez que se completa el mensaje, se genera la molécula de RNA mensajero que luego va a salir al citoplasma para ser traducida. ¿Ok? Para ser traducida. Proceso de transcripción. Es cuando se transcribe un gen, ¿ya?, que está en el ADN, que está en el núcleo. Bien. Ahí está. Vamos a resumirlo. Vamos a resumirlo. Tenemos nosotros DNA complementario y DNA molde. ¿A partir de qué cadena de ADN o de DNA se transcribe? A partir del DNA molde, profesor, ¿no? Acá tenemos las direcciones. Recuerden que una cadena va en una dirección de 3 a 5' y otra cadena va de 5 a 3. Bien, a partir del DNA molde se va a transcribir una molécula de ARN. Si este es timina, este será adenina. Si este es adenina, uracilo, porque ya el ARN no tiene timina, tiene uracilo, citosina, guanina, etcétera, etcétera. Se transcribe el ARN mensajero y finalmente se va a traducir en el citoplasma, dependiendo del código que lo vamos a ver un rato, en una proteína. Entonces ahí vemos todo el proceso de transcripción y de traducción, ¿no?, que pasa una molécula, la información de los genes del ADN al ARN y finalmente a la proteína. Ahí lo tenemos. DNA molde, la enzima que se encarga de sintetizar ARN se conoce como RNA polimerasa y la RNA polimerasa me produce, ¿no?, ese RNA mensajero que va a salir al citoplasma para convertirse en una futura proteína. Bien, esto es el dogma central de la biología molecular aceptada hasta ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una molécula de ADN, por un proceso de replicación, yo puedo formar otra molécula de ADN. Perfecto. A partir de una molécula de ADN, puedo formar una molécula de RN que se conoce como transcripción. A partir de RN, puedo formar una molécula de proteína que se conoce como traducción. Hasta ahí se conocía hasta hace 30 años. Pero después han ido apareciendo modificaciones, ¿no?, agregados a esto. Por ejemplo, a partir de una molécula de RN también puedo formar otra molécula de RN. Algunos virus hacen eso. Hay virus de RNA, por ejemplo el SIDA,
Es un virus de RNA, no tiene DNA. Es lo que le llaman la transcriptasa reversa. Tiene una enzima que a partir de un RNA pudo formar, ¿no?, otra molécula. Hay también ARNs que se hacen el proceso inverso, formo ADN, ¿no? Pero también se ha descubierto otras cosas más en los años. Por ejemplo, hay proteínas que alteran la función de otras proteínas, ¿no?, dependiendo del estado conformacional que tenga la proteína en 3D, ¿no? ¿Quién nos dio las luces de esto? Fueron las famosas vacas locas, ¿se acuerdan? En los años 80, las vacas comenzaban a temblar y pues, se sacrificó muchas vacas porque se pensaba que era una infección, así como tenemos el COVID ahora, pero no, no era una infección en sí, era verdaderamente eh, un reacomode de las proteínas que finalmente producían una enfermedad neurodegenerativa, los famosos priones. Y después, a partir de las proteínas, ¿no?, hay proteínas que influyen sobre la actividad del ADN. Eso se conocen como factores de transcripción. Hoy tenemos nosotros factores de transcripción, un montón que se están estudiando. Interesantes porque estos factores de transcripción, por ejemplo, pueden dirigir el tipo de célula. Es lo que se hacen acá en la Ricardo Palma, ¿no? Factores de transcripción que le dicen a una célula X que se transforme en otra célula. Porque yo con esos factores de transcripción activo o desactivo genes. ¿Ya? Ahí tenemos el proceso de traducción. Ya les dije, en una célula eucariota el proceso de traducción se realiza en el citoplasma, ¿no? Una vez que el ARN sale del citoplasma, estas unidades conocidas como ribosomas las traducen a proteína. ¿Ya? Las traducen a proteínas. Bien. El proceso de traducción es un poquito más complejo que el de transcripción. Es un poquito más complejo que el de transcripción. Lo vamos a ver entonces. A ver. Bien, nos habíamos quedado en este de acá, donde se va a formar una molécula de proteína, ¿no? Pero el proceso de traducción es un poquito más complejo. Primero tenemos que saber que para que haya el proceso de traducción, yo he visto que la información del ADN a ARN es pasar la información de nucleótido a nucleótido. Pero cuando la información pasa del ARN a proteína, es pasar la información de nucleótido a aminoácido. Aminoácido. Ok. Tenemos 4 tipos diferentes, ¿no?, de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, la adenina, timina, ¿no? Bueno, guanina y citosina. Son 4 diferentes. Y ese alfabeto tiene que ser traducido. Es como si si los incas hubieran tenido escritura, de repente alguien hubiera tenido que pasar la escritura del quechua al español para poderlo entender. Cada uno tiene su propio alfabeto, ¿no? Cada quien tiene su propio alfabeto. Bueno, el alfabeto de las proteínas son 20 diferentes aminoácidos. Ya, lo vamos a poner así. 20 diferentes, vamos a escribirlo, aminoácidos. ¿No? Acá está valina, triptofano, fenilalanina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que han visto ustedes en cursos de química o bioquímica. 20 diferentes. Entonces el rompero de cabeza para los científicos, estamos hablando pues de los años 50, después que Watson y Crick dieron la estructura, era cómo era pasar de un alfabeto de 4 letras a pasar a un alfabeto de 20 letras.
Lo ideal hubiera sido, pues si estos son 4 o son 20, 4 y 4 o 20 y 20, pero no sucedía así. No sucedía así. Entonces comenzaron a jugar un poco las matemáticas y hubo alguien que hizo un experimento muy fino, muy trabajoso, pero finalmente resolvió el tema. Era que cada vez, ¿cómo puedes combinar tus 4 letras diferentes? Pues uno puede ser 4 a la 1, tengo 4 combinaciones diferentes. Si tomo de a 1 en 1. Si tomara 1 a 1 solamente tendría 4 combinaciones diferentes. No alcanza para 20. Si tomo de a 2, 4 letras, las combinaciones me dan 16. Aún así me sigo quedando corto. Y si tomo de 3 en 3, ahí voy a tener 64. Es decir, que me van a sobrar tripletes, va a haber más de un triplete para cada una de estas 20 letras o cada uno de estos aminoácidos. Esos tripletes también se conocen en genética como codones. Y lo que ya se sabe ahora es que un codón o un triplete o un juego de 3 nucleótidos de estos cualquiera me determina, ¿no?, un aminoácido. O en otras palabras, ¿no?, cada 3 nucleótidos me va a determinar un aminoácido. Y se resolvió el problema. Esto se conoce ahora con el nombre de código genético. Cada 3 nucleótidos del ARN sintetizado equivalen a un aminoácido dependiendo de la secuencia de los nucleótidos, ¿no?, para formar finalmente una proteína. Y es lo que vemos acá. Es lo que vemos acá, ¿no? El ribosoma lo que hace es darle el espacio suficiente para empezar a leer el mensaje de ese ARN mensajero. Por eso se le llama mensajero, ¿no? Como un chasqui, ¿no? Llevando un mensaje, ¿no? Un mensaje al Inca en este caso, ¿no? Y miren ustedes, cada vez que lee el mensaje, ahí van a leer ustedes AUG, ese siempre es el primer codón o triplete de una futura proteína. AUG. Y ese mensaje es leído por otro ARN especial llamado ARN de transferencia que porta un aminoácido. El AUG es leído por este ARN de transferencia único. ¿Y qué aminoácido porta? Metionina. En el 99% de las proteínas de los organismos, el primer aminoácido es metionina. ¿Ya? Ese es un dato. Entonces, leo de 3, dejo un aminoácido en el ribosoma, luego viene otro ARN de transferencia que deja otro aminoácido dependiendo de la secuencia del triplete, y así voy incorporando, ¿no? Voy incorporando en la secuencia aminoácidos. Podría ser una serina, una histamina, una leucina, etcétera, etcétera. Cada triplete me determina un mensaje y me dice qué aminoácido corresponde de esa futura proteína. Miren ahí, el ribosoma lee y se genera una proteína. Pero si lo vemos bien, esta ribosoma, que parece una máquina de escribir, va incorporando aminoácido 1, aminoácido 2, va leyendo cada uno de los tripletes. En la parte de abajo, que lo vemos con más detalle, miren ustedes, AUG, viene la retransferencia, me deja metionina. Luego lee otros 3 más, deja otro aminoácido. Luego lee otros 3 más, otro aminoácido.
Y así hasta que complete el mensaje. Una vez que el ARN mensajero es leído, el aminoácidos que están unidos van a formar la proteína finalmente, que es liberada. Y ya saben que esa proteína puede ser una enzima, puede ser una molécula estructural, ¿no? Puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. Pero eso ayuda a que el proceso de metabólico, ¿no? De generación de enzimas, de anticuerpos, todo constantemente, ¿no? Cada microsegundo se está formando nuevas proteínas. Ahí tenemos otra representación. Arriba miren ustedes cómo va ingresando, dependiendo al mensaje, ingresa este aminoácido AUG, ya, esta es metionina. Luego viene un triplete nuevo. ¿Cuál de todos? Acá está, este aminoácido de color verde, y se va a producir un enlace peptídico, y luego se mueve el ribosoma y lee el siguiente triplete, incorpora el siguiente aminoácido, ¿no? Entonces el proceso es bastante dinámico, ¿no? Es bastante dinámico como lo que vamos a observar. A ver, en la parte de abajo, miren, ¿dónde está UG? Ahí en toda la secuencia va el ribosoma, busca dónde está. AUG es el primer codón, incorpora metionina y luego se incorpora la otra. Son dos subunidades que tienen los ribosomas, y lee el siguiente triplete. Se produce el enlace peptídico, se sale el RNA vacío, ingresa y se mueve el ribosoma para leer el siguiente triplete. Coincide, se produce enlace peptídico, otra vez se mueve. Es como una máquina de escribir, ¿no? Va leyendo el mensaje, incorporando los aminoácidos, metionina, arginina, glicina, serina, ahorita está incorporando serina, hasta que complete toda la lectura del mensaje y se incorporen todos los aminoácidos. Ahí vamos a poderlo ver. Bien, con más calma. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora el código genético. De lo que yo ya les había resumido, ¿no?
yo les había resumido, este código genético era pasar, ¿no? Pasar de un código de 4 letras diferentes, de 4 nucleótidos diferentes, a pasar a un código de 20 letras diferentes o 20 aminoácidos, ¿no? El problema se resolvió, ¿no? De que teníamos, ¿no? En verdad, mínimo combinar 3 letras diferentes para obtener 64 combinaciones. Claro, tenemos 64 combinaciones para 20 letras. La pregunta era, bueno, nos están sobrando combinaciones de tripletes, ¿no? Nos están sobrando nucleótidos. Y eso es verdad. Lo que vamos a tener, a excepción de la metionina solamente tiene un codón, es que van a haber varios tripletes que pueden ser 2, 4 o 6 tripletes para algunos aminoácidos, ¿no? El código genético también se le dice código genético universal. ¿Por qué? Porque este código, con algunas pequeñas diferencias, lo tiene desde las bacterias, pasando por hongos, protozoarios, anfibios, peces, animales y vegetales, ¿no? Incluso nosotros, todos tenemos el mismo código. Entonces asumen que realmente el origen de la vida se originó acá y no en otra parte. Tenemos un código y como es uno solo, es un código universal. ¿Ya? Nosotros lo que tenemos es un código universal. ¿Ya? Donde vamos a tener 64 tripletes, 64 codones para 20 aminoácidos diferentes. ¿Ya? Y ahí está el famoso código genético. Si ustedes observan, y sumaran todos los tripletes, nos dan 64 tripletes. Pero miren ustedes, metionina tiene como triplete AUG y es el único. No hay otra metionina con ningún triplete más. AUG es el primero. Por eso que todas las proteínas tienen como aminoácido inicial a la metionina. Pero si observamos, por ejemplo, a ver, veamos tiroxina. Acá arriba. Tiroxina tiene 3 tripletes, 3 codones, UAU, UAC, UAA, perdón, UAC, UAU, 2, tiene 2 tripletes, solamente 2, no hay más. Si ustedes buscan, tiroxina no tiene más. Si vemos, por ejemplo, leucina tiene 6 codones, ¿no? Lo que yo le venía a decir, hay aminoácidos que pueden tener 2, 4 o 6 tripletes a la vez, que codifican el mismo aminoácido. De esta forma, estos 64 tripletes van a corresponder a 20 aminoácidos. Hay 3 tripletes, el famoso grito de Tarzán, UA, UAG, UGA, que determinan stop. Estos 3 no llevan aminoácido alguno. No llevan ningún aminoácido. ¿Ok? Son tripletes, eh, que solamente sirven para decirle a la proteína hasta aquí nomás, ya no adiciones más aminoácidos, porque la ribosoma podría continuar, ¿no? Y esos 3 le están diciendo al ribosoma solamente hasta aquí va a ser la longitud de la proteína. La proteína tiene que tener una longitud exacta, un número determinado de aminoácidos en un orden específico. Si no, se produce un daño, una mutación. ¿Ok? Ya dije, el código genético es universal, se asume que hay un ancestro en común, ¿no? Siempre vamos a tener una adenina, ¿no? Un uracilo y una citosina y una guanina para el caso del ARN. ¿Ok?
Y vamos a tener otro RN, que es el RN de transferencia, que se va a encargar de llevar cada aminoácido e incorporarlo a la secuencia de la proteína. Ahí tenemos un resumen. Replicación, a partir de una cadena de ADN formo otra cadena de ADN, gracias a la DNA polimerasa. A partir del DNA molde formo una cadena de RN, un proceso de transcripción con la RNA polimerasa, y a partir de la RNA, el RNA mensajero, se produce la traducción gracias a los ribosomas, que leen este mensaje y lo convierten en una secuencia de aminoácidos, finalmente una proteína. Bien, retomando lo inicial, yo les había mencionado, ahí lo tenemos en la pizarra, ¿no? Tenemos un gen, ¿no? Este gen, que es la unidad que se va a transcribir y finalmente se va a traducir. Es una unidad informativa. Esa es la unidad estructural y funcional del ADN, los genes. ¿Ok? Ya dijimos que tenemos también aproximadamente 21.000 genes, ¿no? Cada gen me va a producir una proteína específica, ¿no? Se va a transcribir y se va a traducir en una proteína específica. Bien, yo les dije que los genes estaban activos y desactivos, ¿no? Habíamos mencionado que los genes, la gran mayoría, el 95%, estaban inactivos. Y un 5% aproximadamente estaban activos. ¿Y eso es debido a qué? ¿No? Lo que pasa es que el gen tiene una estructura, a su vez tiene una estructura, tiene unas regiones, ¿no? Y hay tres regiones muy definidas. Hay una región que se conoce como región promotora, que es la que va a regular la expresión del gen. Vamos a ver si el gen está activo o no. La región codificadora, que es lo que me va a formar en sí el ARN mensajero. Y hay una región terminadora, donde están esos tres nucleótidos que yo les mencioné, esos tres nucleótidos de terminación, ¿no? Que le van a decir le van a decir hasta aquí lo más se va a traducir la proteína. Bien, las regiones promotoras tienen una interesante disposición. Son regiones muy repetitivas. Son muy ricas, por ejemplo, en timina y adenina. Son las famosas secuencias tartamudas. ¿Por qué? Porque van a encontrar ustedes que son ta, o sea, timina, adenina, ¿no? Ta, en forma repetida. Y eso, que aparentemente no dice nada, le dice a la RNA polimerasa dónde está el promotor, esa región promotora. Y se adosan a esa región, ¿no? Se adosan a esa región. ¿Ya? Ahí. Y inician el proceso de transcripción, ¿ya? En esa zona promotora. Luego, delante de esa zona promotora, hay una región que se conoce también como operador o región reguladora. Esta región, ¿no? También es reconocida por otras proteínas que bloquean la actividad, ¿no? de la RNA polimerasa. Cuando la bloquean, el gen se queda inactivo, y cuando está desbloqueado, el gen se transcribe y posteriormente se traduce. En pocas palabras, está activo, ¿no? Ahí lo podemos ver. La región reguladora, ¿no? Me produce este gen. Hay un gen externo fuera, que no es este gen, lejos. Me produce esta proteína reguladora que va a tener preferencia por el operador. Una vez que se coloca adelante, la RNA polimerasa no puede transcribir. Es algo así como si fuera un carro que adelante se le pone un camión y no puede avanzar el carro, ¿no? En esta región promotora, en este operador, es que actúa esta proteína reguladora. Por eso es que hay genes que producen
esta proteína es reguladora y actúan sobre la expresión de otros genes. Y eso les hace acordar las formas de herencia de la epistasis. ¿Se acuerdan que la epistasis alteraba las proporciones 9, 3, 3, 1 y las volvía a otras proporciones? ¿No? Es porque ese gen me produce una proteína que de alguna forma bloquea la acción de la otra, ¿no? En la región codificadora, esta región que está al centro, que está de color naranja, que se puede ver acá, esta región es en sí la región que me va a producir, ¿no? Que me va a producir la proteína en sí, la proteína, la secuencia de aminoácidos que a mí me interesa, ¿no? En lo que sí se sabe en células eucariotas que estas regiones, vamos a ver más adelante en otro capítulo, tienen unas zonas que codifican y unas zonas que no codifican nada. A las zonas que codifican se le conoce como exones y a las secuencias que no codifican se le conoce como intrones. Lo vamos a ver más, más adelante, ¿no? Ahí tenemos, esto más que todo para los biólogos, ¿no? Los procariotas tienen un aspecto interesante. Ellos no tienen intrones. Ellos no pierden tiempo, por eso que las bacterias se reproducen rapidísimo, ¿no? Infectan rápido un organismo. No es que simplemente ellos tienen exones, todo es como un exón, no hay intrones. En cambio, en las eucariotas tenemos la alternancia de exones e intrones, lo que lo vamos a ver que parece una desventaja porque va a tardar más en realizarse el proceso de la transcripción, pero que después es una ventaja evolutiva porque estos intrones con esos exones producen variabilidad en la expresión de las proteínas. Eso lo vamos a explicar después. La región codificadora siempre empieza con el triplete AUG. Siempre, ya se los había mencionado. El AUG me va a producir el primer aminoácido. En el caso de procariotas se le conoce como formilmetionina, pero en el caso de eucariota, que es lo que nos interesa, es metionina. Y los tripletes de terminación se encuentran al final de esta región codificadora. Son los famosos el grito de Tarzán. UAG, UA, UGA, ¿no? Bueno, para que no se olvide. Vamos a hacer vamos a hacer una... Vamos a verlo gráficamente. Entonces, no debemos olvidar que nosotros tenemos, ¿no?, tres regiones bien conocidas en el caso de la regulación. Tenemos una región promotor, una región codificadora y una región terminadora. ¿Okay? La que interesa, en verdad, la que me va a formar el ARN mensajero en un proceso de transcripción, ¿no? Me va a formar la molécula, lo voy a poner acá de otro color, este ARN mensajero, ¿no?, es la región codificadora. Esta región codificadora es la única que me va a producir a mí el ARN mensajero que a mí me interesa. La región promotora es la región, ya hemos visto, ¿no?, en operador acá, ¿no?, y recuerden ustedes, la RNA polimerasa se va a unir a esta región y va a transcribir todo el proceso. Pero si aparece en el camino, ¿no?, vamos a suponer que yo tengo un gen por acá, otro gen, ¿no?, y este gen me va a producir una proteína cualquiera. Vamos a poner, este es un gen 2, le voy a poner, este es un gen 1, ¿no? Este gen 2 me va a producir una proteína que va a actuar en el operador de este gen y lo va a bloquear. Esa es la forma en que se regulan las células, ¿no? Y por lo cual muchos de los genes no están activos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, la epistasis puede ser una forma de explicar esto. ¿Ya? Otro aspecto importante es que los RNA mensajeros, los ARN mensajeros, en el caso de las procariotas, se los menciono nomás, ¿no? No hay
no hay más que solamente una transcripción y se acabó el tema, ¿no? Pero en el caso de eucariotas, esta región codificadora presenta zonas como exón, le voy a poner un exón 1, exón 2, intrón. Y eso le da versatilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de transcribirse, ¿no? Se van a transcribir las tres regiones, el exón 1, el exón 2 y el intrón. El intrón, hablando de células eucariotas. ¿Pero qué va a pasar? La célula elimina estos intrones y une los exones. Ese mecanismo, conocido en inglés como splicing, o también se le llama como corte o empalme, lo realizan solamente las células eucariotas, no las procariotas. Bueno, ¿y para qué sirve esto, no? Es un gasto energético, hay que hacer más cosas. Claro, imagínense si ustedes que hubiera, póngase 3 exones, ¿no? Hubiera 3 exones. Entonces, yo podría formar una proteína que solamente esté formado por el exón 1 y el exón 2. O podría formarse exón 1 con exón 3. O podría formarse exón 2 con exón 3. Etcétera, etcétera, etcétera. Podría, de acuerdo al corte que yo haga y a la unión que yo haga, puedo formar a partir de un solo gen puedo formar diferentes proteínas. Eso contestaría por qué solamente tenemos 21.000 genes. ¿Por qué no tenemos más? Antes de que existiera el proyecto Genoma Humano, pues se pensaba que nosotros tenemos 100.000 genes. Porque el ADN, acá se lo menciono, tiene 3 por 10 a la 9 nucleótidos. Eso más o menos equivale a las antiguas guías telefónicas. Bueno, junten 200 guías telefónicas y tienen el ADN de una célula de su organismo. Muchos nucleótidos. Como eran tantos, pensábamos que teníamos 100.000 genes. Hoy eso no es cierto. Se quedó en 21.000. Pero ¿cómo puede producir tanta variabilidad? Se preguntaban algunos, con tan pocos genes. Debido a este mecanismo que tienen las eucariotas. Yo a partir de un gen puedo tener muchas proteínas, diversas proteínas, sin necesidad de tener muchos genes. El secreto está en cómo regulas la expresión, cómo trabajas con estos exones e intrones. Esa es la forma en que ha evolucionado los eucariotas, le ha dado diversidad genética, por eso que el planeta al inicio eran bacterias, pero después aparecieron las eucariotas, gracias a estos mecanismos, ¿no? Que utilizan el mismo código, pero la forma del funcionamiento es diferente. Y eso le da versatilidad, ¿no? Bien, otra cosa que quiero fijar es que hemos estado viendo las leyes de Mendel, ¿no? Y cómo engarzamos este tema de las leyes de Mendel. Hemos hablado de genes, sí, hemos hablado de genes, ¿no? No, yo tengo un gen, ¿no? Vamos a suponer, y esto es importante, jóvenes. ¿Cómo estamos de hora? Perfecto. Ok, yo tengo un gen y tengo una secuencia de adenina, timina, guanina y citosina. Vamos a suponer que mi gen tiene solamente 4 nucleótidos. Por lo tanto, me va a formar un proceso de transcripción, me va a formar una molécula de ARN de 4 nucleótidos, ¿no? ¿Cuáles son? Adenina, uracilo, adenina, citosina y guanina. La información ha sido transcrita en forma fidedigna. Y finalmente, esto me va a formar
una proteína, ¿no? Aminoácido 1. Ya saben que el primer aminoácido es metionina, ¿no? Segundo aminoácido le ponemos acá, etcétera, hasta aminoácido N. Y acá tengo la proteína. Vamos a suponer que esta proteína, sea un pigmento, uno que me da color. Esa proteína es un pigmento, ¿no? Vamos a suponer que este pigmento pues sea el color rojo. Un pigmento, ¿no? De color rojo. ¿Qué pasa si yo a este gen, ¿no? Lo voy a colocar de azul, esta guanina, le pongo timina? ¿Qué le he hecho ahí? Profe, lo que usted le ha hecho es producir ¿qué? Una mutación, exacto. Le he producido una mutación. De tal modo que ya esto no va a ser citosina, porque la RNA polimerasa lo que va a hacer es, esto es timina, entonces acá debo poner yo una adenina. Y por lo tanto, esto, un triplete de ahí, ya no me va a dar el mismo codón, me va a dar otro triplete, de repente yo acá le cambio el aminoácido, acá un aminoácido X, lo cambié. Al cambiarle el pigmento que debió haber sido rojo, ahora el pigmento, vamos a suponer, es blanco. Profe, usted tiene ahora ya, ¿cuántos fenotipos? Tengo 2 fenotipos diferentes, ¿no? Es un término ahora de mendeliano, ¿no? Lo voy a poner acá, para que me haya espacio. Acá ya tengo 2 fenotipos. A partir de uno original, silvestre, que era rojo, ahora tengo un nuevo. Tengo un blanco. Ahí me dirá, profesor, pero ese es un mutante. Bueno, sí, es un mutante. Una versión. Este puede ser el silvestre, si quieren, o el salvaje, ¿no? Pero silvestre suena más cordial. Y es lo mismo que hemos estado viendo en genética, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le digo, chicos, su cuadro, genotipo, fenotipo, ¿no? Este le puedo dar el alelo mayúscula y este le doy el alelo minúsculo. Obtengo 3 genotipos diferentes, donde hay interacción de los alelos. Entonces este va a ser, profe, este es rojo, sí, no hay problema, y este blanco porque los dos son iguales. ¿El tercero qué es? ¿El tercero qué sería? Ahí me dirá, profesor, no la veo bien. Bien, vamos a verla. Imagínense, le voy a dibujar los cromosomas, uno es papá, bueno, como siempre les digo, uno es mamá y el otro es el supuesto padre, bueno, el padre biológico, ¿no? Y acá ustedes van a ver, ¿no? Papá y mamá, que cuando es idéntico, ambos me producen, vamos a suponer, una proteína de esta forma. Y este, como es el mismo gen, también me va a producir esta forma. Esto, fenotípicamente, me da color rojo. Pero cuando es homocigota recesivo, ¿no? Este me va a producir, para que sea un pigmento blanco, de repente me produce una proteína así y otra proteína así. Y esto me da el fenotipo blanco. ¿Ok? ¿Qué pasa con el heterocigota? ¿Qué pasa con el heterocigota? Profe, ahí tenemos un tema, porque me va a producir una proteína igual que el A mayúscula y la otra proteína así. La pregunta es, ¿cuál es el fenotipo? Yo les dije que las formas de herencia no cambian los genotipos. ¿Qué es lo que cambia? La interacción de los alelos.
si yo asumo que hay dominancia completa, entonces lo que podría estar pasando es que la expresión, ¿no? Esta proteína que me produce la mayúscula, de repente me inactiva el gen, lo mismo que les estaba explicando hace un rato. Me inactiva el gen, por lo tanto ya no se produce esta proteína, ya no aparece, se anula, ¿no? Se anula y por lo tanto este individuo va a tener el fenotipo rojo. Será rojo. Lo cual explicaría bioquímica, molecularmente, lo que hemos visto de los trabajos de Mendel. Pero ¿qué hubiera pasado si la interacción es igual? Entonces ya no hay una acción de este gen, ya no existe la acción de este gen, por lo tanto este de acá me seguirá produciendo esta proteína, me va a producir esta proteína, pero ahora tengo un nuevo fenotipo, la heterocigota, una mezcla de pigmento rojo con pigmento blanco, me sale de repente rosado. Esto es rosado, profesor. ¿Eso no es dominancia incompleta? Sí. O si de repente me aparece el rojo y el blanco a la vez en el organismo, que sé yo, una flor. Esto es codominancia. Pero no ha cambiado los genotipos. Lo que ha cambiado, ¿qué es? Es la interacción de los alelos. Y si quiero explicar cualquier forma de herencia, estoy asociando la parte molecular con la parte genética que me ha enseñado el profesor en las 2 primeras clases. Y hay lógica, ¿no? Claro, si hay más genes, si hay epistasis, si hay más alelos, esto es más complejo. Pero así funciona. Esa es la forma realmente en que están funcionando toda la parte molecular, ¿no? No tienes que ser biólogo, es la parte de los que son veterinarios o los que son de esta carrera. Esto molecular lo pueden llevar a un tema de fenotipos y comprenderlo fácilmente, ¿no? Eso es lo que yo realmente quiero realmente para mis alumnos en estas clases, ¿no? Bien. Ok. Les agradezco. Les agradezco, sí. Ok, sí. Jóvenes, les agradezco por la atención. Procedemos a hacer algunas preguntas para si hay alguna duda. Bien. Gracias, con todos.